Estamos todos, ustedes lo conocen perfectamente y seguramente habrán visto su video también. Y están los operadores del Departamento de Salud Mental que están acá presentes en Trieste y que saludan. El domingo por la noche pudimos analizar el trabajo que ustedes hicieron y los agradecemos por el trabajo que hicieron. Y el doctor China leyó y analizó todas las preguntas que llegaron de la parte de ustedes. Buenas tardes a todos. Vamos entonces a contestar a las preguntas. Hay una pregunta que se refiere a la planificación del servicio. Y entonces en la relación con el territorio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que destacar que en nuestra experiencia es importante la definición de un territorio definido de usuarios que se tiene que conocer en todos sus aspectos sociodemográficos y sociales en general. Y también desde el punto de vista de la organización institucional y sanitaria. Lo que es importante es que hay que definir las referencias operativas para un servicio de salud mental territorial. Sobre todo un centro de salud mental. Nuestros centros de salud mental se encuentran dentro de los sectores que en esta región son entre 50.000 y 80.000 habitantes. Y los más urbanos evidentemente son los que se encuentran en las ciudades, son más grandes. Así que se encuentra, para un centro de salud mental es un problema alcanzar la población de los territorios que se encuentran en zonas más rurales o no metropolitanas. Pero es importante esta referencia, ¿no? O sea, el servicio para una población determinada, un área territorial en el centro de población con sus necesidades y sus aspectos que se refieren los ambientes de vida, los lugares de la comunidad, los determinantes sociales relacionados con esto. En fin, una serie de elementos que hay que reconocer y detectar. Para nosotros, nuestra pequeña experiencia que se refiere o que concierne a un territorio que definiría homogéneo en términos de estratificación social, no establecimos criterios para otorgar más recursos para zonas que tienen más dificultades desde el punto de vista social. Por consiguiente, un centro tiene que tener una cierta cantidad de operadores para funcionar las 24 horas. Nosotros tenemos por lo menos 20 operadores con diferentes profesionalidades que se turnan y trabajan sobre todo enfermeros, y hay una serie de operadores que son muy
territorial, o sea, la salida al exterior. Entonces, la actividad domiciliaria, la actividad de red en este territorio, sin la cual un centro de salud mental podría parecerse a una clínica en un territorio determinado. En cambio, el centro de salud mental tiene que tener una actividad de proyección territorial. Así que el tema de las 24 horas tiene que ser una actividad continua, pero por lo menos las 12 horas diarias tienen que estar presentes y otorgar todos los servicios necesarios a todo el territorio. Un centro de salud mental de este tipo puede afrontar, según nuestra experiencia, puede responder a todas las necesidades de problemas mentales severos y permite también responder a otros problemas que se refieren a patologías importantes, como los trastornos mentales comunes, que son importantes también. En fin, ahora depende de la organización, ¿no? Pero el objetivo siempre es el trastorno mental severo de una población que definimos de alta prioridad. O sea, hay que identificarla, hay que conocerla, hay que detectarla y hay que ver un objetivo que nunca es inferior al 40% de los usuarios a los que se atienden. En Italia tenemos otros centros de salud mental en los cuales el centro de salud mental se ocupa más de los trastornos mentales comunes y el porcentaje de personas con psicosis se localiza por debajo del 30%, pero esto quiere decir que el servicio no funciona bien. Por ejemplo, algunas regiones, como por ejemplo, en fin, tampoco lo quiero decir, bueno, pero algunas regiones tienen estas situaciones, así que personas con psicosis se encuentran en otros lugares y no reciben los tratamientos o la asistencia necesaria como para que se les puedan ayudar. Así que los centros abiertos a las 24 horas son lugares, pero que tienen actividades que se desarrollan fuera del servicio. No sé si respondí. ¿Ahí había alguna pregunta? Ho due domande da parte di Diana e Selina. Hay dos preguntas por parte de Selina y Diana, ¿no? Ho la parola a Diana. Diana. No, yo no tenía una pregunta, quería avisar nomás de que una parte de la conferencia basal argentina justamente no va a estar porque estuvo visitando Tandil y tenían dificultades para estar todos hoy. Era simplemente esto lo que quería decir. Volevo solo dire che sarà difficile per una parte della conferenza basale argentina di partecipare. Comunque domanda. Ora do la parola a Selina. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, yo era avisar que se escuchaba muy bajo, Arturo, muy bajo. Questo purtroppo è un problema del microfono loro e... Es un problema del micrófono de Trieste. Uh-huh. Voy a intentar hablar un poco más fuerte. ¿Se escucha mejor? No. ¿Se escucha mejor si hablo más fuerte así? Lamentablemente nos perdimos una parte porque se escuchaba muy bajito. Sí, dice que hanno perso una parte perché si sentiva molto basso. Vamos a hablar más alto ahora. Sì, io ho anche ora una domanda da parte di Cecilia e Walter. Lascio loro la parola. Cecilia Walter, entonces. Hola, buenas tardes.
Nosotros queríamos hacer una consulta. Bueno, nosotros fuimos parte de los que estuvimos trabajando este fin de semana en Tandil. Nosotros que nos quedamos en Tandil, ahora faltaba la otra parte, pero queríamos, viendo lo de la red de servicios psiquiátricos en Trieste, nos habían quedado muchas preguntas, pero el trabajo de las microáreas, si nos podían llegar a dar un panorama de cómo es el trabajo concreto de una microárea dentro de lo que es la estructura de los servicios territoriales. Traduciamo prima la domanda di Walter. Maria Salutavi diceva che loro non hanno fatto parte del gruppo di lavoro di Tandil del fine settimana scorso, avrebbero molte domande, però volevano sapere un po' come funzionavano le microaree, quale fosse il panorama delle microaree. El doctor Mezzina en realidad proponía responder rápidamente a todas las preguntas que ustedes mandaron y después eventualmente, si queda tiempo, si queda espacio, podríamos hacer o plantear más preguntas cuando el doctor termine de responder a las preguntas que ya mandaron, digamos. ¿Puede ser? Sí, sí. Gracias. Ahora, por ejemplo, está la pregunta: ¿han podido construir indicadores de cuántas camas dedicadas a la salud mental son necesarias en términos poblacionales? Vamos a compartir micrófono con los Beatles. Hay un dato que se refiere a las camas para los agudos en Italia. Que en este momento son 1,2 por cada 10.000 habitantes. 1,2 por cada 10.000 habitantes. Esta es la tasa que tenemos también en esta región, en nuestra región, donde la mayoría de las camas se encuentran en los centros de salud mental y no en el hospital general. En este último, solo tenemos 30 camas por 1.200.000. Y el resto tenemos 116 camas en los centros de salud mental para 1.200.000 habitantes. Así que esta es una buena relación, ¿no?, de camas población. Sí funciona el servicio de salud mental territorial, por supuesto. Domicilio, en el domicilio de las personas, en la vivienda de la persona durante el día, digamos. Tenemos que agregar las camas en algo que nosotros llamamos la vivienda sostenida, sí, que son unas estructuras residenciales, así las llamamos aquí en Italia, que tienen como mucho 20 camas y que son estructuras gestionadas por un particular social, pero que tienen una relación con los departamentos de salud mental. En cambio, en Trieste nos dirigimos hacia viviendas más pequeñas, con grupos más pequeños o personas individuales que viven en una vivienda. Podemos decir que hay una relación entre la actividad de salud mental y el número de camas que se reduce, ¿no? Tanto desde el punto de vista de las camas en los hospitales generales para los agudos, porque se quiere prevenir la crisis, como para una asistencia más prolongada, un centro de salud mental fuerte, que trabaja las 24 horas, que reduce la necesidad de viviendas estables, fijas. En cambio, está dispuesto a sostener a las personas en su vivienda, en su domicilio, ¿no? En su casa. ¿Sí? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, se escucha mejor. Gracias.
Creo que respondí al número de operadores, ¿no? A la pregunta que se refiere a los operadores. Según nuestra experiencia, un buen centro de salud mental tiene 35 operadores, esto incluido para una población de 50-80.000 habitantes. Esta es una buena relación, ¿no? Bueno o malo. Hay preguntas sobre o necesidad de aclarar algunos puntos sobre lo que el doctor acaba de decir, o podemos seguir con la pregunta siguiente. Ricordo che per fare le domande, visto che i microfoni sono staccati, devono utilizzare l'apposito segnalino. Si quieren intervenir, tienen que utilizar la señal. Ahora vamos a hablar de lo que hicieron, la pregunta que hicieron de la presa en carico, como de la atención al paciente. Se trata de un concepto figurado, ¿no? Una atención, un cuidado del paciente que representa la idea según la cual la salud mental es un concepto global y no representa solo la psiquiatría desde el punto de vista de los síntomas. Nos ocupamos de la persona en su conjunto. Entonces, uno se ocupa del usuario que no tiene síntomas psiquiátricos, o sea, como un paciente, no se considera así, sino que se considera como una persona que tiene una serie de necesidades y de derechos también. En este caso, en esta atención, en esta oferta de cuidado es algo global, ¿no? Entonces se ofrece un servicio que cuida a la persona y se trata de un trabajo que no se refiere simplemente a hacer unas entrevistas, unos diálogos, establecer unos diálogos o tomar unos medicamentos, sino que se trata de la vivienda de la persona, de dónde la persona vive, con quién vive, qué trabajo hace, por ejemplo, y cuáles necesidades sociales tiene. En fin, y todos estos determinantes, o sea, todos estos puntos forman parte de esta presa en carico, que es esta atención, esta oferta de cuidado. Y se podría abrir un diálogo desde ese punto de vista para hacer reflexiones también, ¿no? Y quisiera agregar, después de esta excelente explicación, es lo siguiente. En los últimos años hay una mayor conciencia del papel activo de la persona. Entonces, en lo que llamamos un tratamiento continuo, un camino de tratamiento, como una trayectoria acompañada del cuidado, un camino que la persona hace de forma activa. Y entonces, esta presa en carico de la cual hablábamos antes, hablamos de atención, de cuidado, pero de responsabilidad por parte del servicio, ¿no? También. Y también la persona, entonces, por consiguiente, es responsable de su vida también.
y hay que construir un diálogo, una dialéctica muy importante desde ese punto de vista. Eso es. Sobre estos puntos y sobre los operadores, también el trabajo de los operadores, el número de los operadores, a lo mejor habría que abrir un debate, ¿no es cierto? No sé si quieren intervenir, porque nos interesa a nosotros reflexionar juntos precisamente a partir de los contextos que ustedes viven y donde trabajan. Me refiero entonces a los operadores que trabajan en los hospitales psiquiátricos o que trabajan en servicios territoriales. Entonces es importante que a partir de lo que se dijo hasta ahora se pueda reflexionar sobre el trabajo de ustedes. Quisiera destacar que los números que nacen de la experiencia italiana, de los operadores en el territorio, ¿no? Y sobre todo la experiencia que tenemos en nuestra región, el Friuli-Venezia Giulia. Bueno, pues hay que leerlo dentro de un proceso que duró realmente muchos años, ¿no? Que llevó al cierre del hospital psiquiátrico y a la reconversión de los recursos del hospital al territorio, ¿no? Hay que decir que no se trata de recursos añadidos por el hospital psiquiátrico, sino que con el paso del tiempo, como ya dijimos en los otros encuentros pasados, a medida de que el hospital se cerraba y se daba el alta a las personas y que las personas volvían a vivir en el territorio, los operadores se desplazaban con las personas para responder a sus necesidades, pero en otro contexto, en el contexto en el cual vivían las personas. Y al mismo tiempo intentaban responder a una nueva necesidad, demanda de salud, para impedir que llegaran al hospital psiquiátrico. Digo esto, dice Giovanna, porque después de las reflexiones que se hicieron, nos estábamos preguntando cómo se puede dar de alta si no existen los servicios territoriales que responden a las necesidades de las personas. En mi opinión, no se puede hablar de un antes o un después, sino que se puede razonar sobre un proceso que va desde el hospital hasta el territorio, ¿no? Hablando de una reconversión de prácticas y de recursos. Había una pregunta que se refiere al papel de los psicólogos también y la inclusión de la psicoterapia dentro del proceso de recuperación de las personas. No sé si alguien quiere intervenir aquí de los presentes aquí en Trieste. A lo mejor pueden decir cómo trabajan los psicólogos y cómo las psicoterapias forman parte de un trabajo del servicio, ¿no? Y ahora los psiquiatras van a hablar de lo que hacen los psicólogos, con todos los riesgos que esto conlleva. El papel de los psicólogos en los centros de salud mental es muy importante.
Y creo que es importante también para ayudar a los psiquiatras para que no trabajen solos y para que no sean el centro de todo, ¿no? Porque después el riesgo es el que decíamos ya en las veces pasadas, el riesgo es volver a una psiquiatría médica. El papel de los psicólogos existe en el centro de salud mental y es un poco minoritario con respecto a los psiquiatras. Primero por la cantidad de psicólogos que son, cuyo número es inferior al número de psiquiatras. Y también porque se requiere en realidad desde el exterior que las personas sean atendidas más por psiquiatras que por psicólogos. Entonces mi impresión es que a veces los psicólogos se tienen que imponer un poco más. Y los operadores, los psiquiatras y los familiares se tienen que acordar, tienen que recordar y tienen que conocer bien cuál es el recurso ofrecido por los psicólogos. Con el paso del tiempo, en algunos centros de salud mental, como tenemos uno aquí en Trieste, hay psicólogos que se ocupan de actividades de grupo. Y esto se extiende un poco más, ¿no? También en otros centros de salud mental. Y a lo mejor es un trabajo más de comunidad con respecto a estos diálogos, a estas entrevistas individuales. Y para salir del proceso de cuidado, de tratamiento como proceso individual de cada persona. En mi opinión, esa parte del grupo es importante porque hace que los recursos de cada una de las personas se muevan más. Porque se ponen en juego con otras personas. Y entonces el objetivo es que se desarrollen las potencialidades de cada uno en beneficio de los otros también. Y esto se está potenciando también con el trabajo que hacen los usuarios más expertos, que ya tienen una experiencia. Sí, que ya trabajan, que pasaron del otro lado, ¿no? Y colaboran con los operadores. Y también hay personas que están aquí, que vinieron aquí desde Argentina para hacer unas prácticas, ¿verdad? Y que colaboran desde ese punto de vista. Precisamente porque el trabajo del psicólogo es precisamente este, ¿no? Hacer que se puedan utilizar los recursos de forma distinta y útil. En la respuesta realmente muy puntual de Tommaso, hay que destacar que los psicólogos se ocupan de las mismas responsabilidades que los médicos psiquiatras, con diferencias con respecto a las herramientas a su disposición, entonces con más competencias seguramente en algunos aspectos, pero hay que decir que los aspectos psicoterapéuticos, sobre todo la construcción de esta relación terapéutica, es algo que no se refiere simplemente a una figura profesional, el psicólogo, el médico o el psicoterapeuta, sino que se trata de una función de todo el equipo, en el sentido de que
es como si se pusiera en marcha una serie de relaciones que se encuentran alrededor, que se mueven alrededor de la persona. Y esta red de relaciones que ayudan, que sí que ayudan a la persona y que crean un intercambio, un diálogo. Permiten construir una actitud psicoterapéutica del servicio, ¿no? Que se ve también gracias al diálogo abierto o enfoques distintos, específicos. Pero hay que subrayar esto, ¿no? O sea, la reunión del equipo que se hace en el Centro de Salud Mental todos los días, diariamente, es una herramienta de elaboración psicoterapéutica, en el sentido de que se habla de la calidad de las relaciones y lo que surge con respecto al contenido, se elabora una estrategia global que se compone o sea, formada por el conjunto de las relaciones terapéuticas. Esto no es nada nuevo, porque el movimiento de psicoterapia institucional francés y Jean-Jacques Bourri en los años 60 y 70 había construido una visión del equipo para reconstruir esta fragmentación de la persona, ¿no? Para superar, para resolver esta fragmentación de la persona, gracias a una recomposición que el equipo mismo hace de la persona para la persona. Eso es. ¿Hay preguntas o no sé, porque hay una pregunta también sobre los psicofármacos? Sono due interventi, uno di Selina e uno di Cecilia Golter. Bien. Do la parola a Selina. Hola, buen día. Mi nombre es Mariana. Yo quería preguntar de la primera intervención en relación a las viviendas sostenidas para 20 personas. Nada, me perdí ahí, quería saber, bueno, cuál era el criterio para que alguien esté alojado ahí, si tenía que ver con situaciones agudas o con problemas de vivienda, de pacientes más crónicos, bueno, cuáles eran y si hay diferencia entre esas viviendas y las viviendas más pequeñas, las residencias terapéuticas de pocas personas o individuales, cómo se lo pensaba, para responder a qué problema o para qué características poblacionales. Una serie di domande di Mariana che saluta e le fa una domanda riferita alla residenza, come l'avevamo chiamata, che era supportato di 20 persone, quindi quali sono i criteri, se sono per i pazienti acuti, quali sono i problemi per cui vengono messi a disposizione questi alloggi, se sono i pazienti cronici, se ci sono diversi tipi di alloggi, se sono piccoli, se sono individuali, per rispondere a che tipi di problemi, insomma una panoramica generale su questo tipo di risorsa. Las estructuras, estas residencias, estas casas, estas viviendas, nacieron como programas para la desinstitucionalización, ¿no?, de los manicomios. O sea, personas que salían del hospital psiquiátrico necesitaban evidentemente una casa y también un lugar a partir del cual explorar el territorio, ¿no?, y afrontar la realidad territorial. Luego, en Italia se construyó una codificación del tipo de estructura residencial. En este momento hay 3 niveles: intensivo, extensivo y socio-rehabilitativo. Estos son los 3 niveles. Que corresponden a una intensidad de presencia y de intervención de los operadores, ¿no? Y también una duración del proyecto.
intensivo hasta de 18 meses, extensivo 36 meses o más, y después un apartamento socio rehabilitativo que parece más una casa transitoria que te lleva a tu casa, digamos. Esta es la organización en Italia, pero en Trieste desarmamos un poco estos niveles atribuyéndole la intensidad al individuo, la persona. Esto gracias a un proyecto personalizado, terapéutico y rehabilitativo, de rehabilitación. Pero, lo digo claramente, esto no se refiere, esto no puede responder a las crisis agudas, aunque algunas viviendas, algunas casas se pueden usar como apoyo para una crisis, eso sí, pero con el apoyo fuerte del centro de salud mental. O sea, no son autosuficientes como para responder a la crisis. Eso rápidamente, ¿no? Para responder un poco rápidamente a la pregunta. Vado a dare la parola a Cecilia. Sí, queríamos retomar esto de lo que es dentro de la red de servicios territoriales, como conocer cómo es el trabajo en microáreas, cómo está pensado y concebido dentro de la estructura de atención del territorio, ¿no? Tal vez nos cuesta pensarlo porque nosotros no tenemos espacios similares de lo che è ese trabajo. In merito alle reti dei servizi territoriali, no? Come si lavora in queste microaree, come sono strutturate, per noi è difficile capire e pensare in questo modo perché non disponiamo di spazi di questo genere, quindi volevamo capire meglio di che cosa si trattasse. Se trata de un proyecto que se está experimentando, en vía de experimentación todavía. Se detectaron algunas zonas objetivo de la zona de Trieste. Que varían entre 500 y 1.500 personas de un determinado territorio, ¿no? La organización del trabajo en estos lugares quiere crear una red entre los diferentes servicios públicos, pero además de los servicios públicos, participan también las asociaciones del sector privado social y también todos los ciudadanos de ese determinado territorio. El objetivo es construir salud. Según los principios que se explicaron antes, y aquí las personas o la persona no es simplemente portador de un síntoma, no tiene simplemente un síntoma, sino que tiene derecho a tener una calidad de vida en ese determinado territorio. Entonces, en ese territorio, las personas que benefician de los servicios no son simplemente los usuarios de los servicios de salud mental, sino que son todos aquellos ciudadanos de aquel territorio, de aquella área. Y ahí se quiere construir una cierta calidad de vida en ese territorio, ¿no es cierto? Entonces significa una calidad del ambiente de ese territorio. Y se habla también de
una cierta participación para que se representen los derechos, la evolución. Y también momentos de recreo, de iniciativas culturales, de participación en ese determinado territorio. Mercados, ferias. Evidentemente para nosotros que nos ocupamos de salud mental, que quiere ser una salud mental comunitaria, es importante tener esos ambientes porque se puede superar el estigma y se pueden valorar las potencialidades de cada una de las personas. Es verdad que en estos ámbitos a veces se crea una economía informal que es importante para superar momentos de marginalidad o marginalización dentro de nuestra sociedad. Y con razón me recuerdan que estas micro áreas nacieron en esas áreas, esas partes de la ciudad más pobres, ¿no? Donde hay más casas populares sociales y porque la mayoría de nuestros usuarios viven en esas zonas. Nosotros nos estamos todavía preguntando qué es una microárea, ¿no? Y de hecho el próximo mes vamos a tener un congreso importante en Trieste, tras un estudio, una investigación que se hizo para saber cuáles eran los determinantes en general de las microáreas en la zona. En mi opinión, es una consecuencia de cómo concebimos nosotros el territorio y la salud del territorio, cómo lo concebimos aquí en Trieste. Hay que destacar un par de puntos. Primero, no se trata de un proyecto de psiquiatría, no es un programa de la psiquiatría, sino que es un programa de atención primaria. ¿Dónde está presente la psiquiatría? Porque es importante para reconocer las necesidades precoces. El segundo punto es que la microárea es como focalizarse en cada uno de los habitantes. No se trata de un proyecto de la comunidad, sino de cada uno de los habitantes, viendo cuáles son las personas que necesitan y consumen y aprovechan mal los servicios sanitarios, no solo psiquiátricos, sino también sociales y en general sanitarios, intentando ofrecer respuestas diferentes. Por ejemplo, la persona anciana que toma muchos medicamentos y que pasa mucho tiempo en el hospital, por ejemplo, puede recibir más ayuda en casa, en su casa, y se puede crear una red o una conexión el anciano con el resto de la sociedad, ¿no? Para que no se quede solo, aislado en su casa, para que pueda salir. Y entonces, por consiguiente, la calidad de la vida tendría que reducir el recurso a el uso de recursos o de respuestas sanitarias. Este es el objetivo o la idea que tenemos. Y al mismo tiempo, nosotros estamos esperando que la investigación lleve a este resultado y que pueda confirmar nuestras hipótesis. Otro elemento importante, dice Giovanna, es intentar valorar los recursos de la persona. Entonces, se trabaja para que
para que el servicio social pueda responder a las necesidades de vida y no solo también el servicio sanitario, pero se trabaja también para que los vecinos o todas las personas que viven en ese territorio puedan darse una mano, puedan ayudarse, colaborar y construir según las necesidades de salud para que se pueda construir una comunidad que ayude y que cuide. Así que se trabaja con el capital social y sobre el capital social y sobre o con los recursos que en zonas mismo muy desfavorecidas, o sea, donde ahí existen y hay que aprovecharlos. Ciao, soy Mariana, psicóloga de Buenos Aires. Quería agregar que un poco lo de microáreas, estoy hace un mes y medio acá, y un poco lo de microáreas me hizo acordar, mañana voy a ir a conocer una, pero es un poco el trabajo territorial que venimos haciendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en todos los proyectos de APS de los centros de salud mental que están en territorio. No solo cuando proponemos nuevos proyectos, hacemos un diagnóstico de la situación comunitaria y vemos qué problemas hay en los territorios. Generalmente los centros de salud están siempre están en territorios y territorios muy desfavorecidos también y pobres, digamos, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Pero también cuando participamos desde los equipos profesionales en proyectos que son comunitarios en los barrios. Yo creo que nosotros tenemos una trayectoria que tiene que ver en el trabajo comunitario interesante, y acá en Trieste es diferente justamente porque el contexto, la población, las necesidades, los problemas son otros. Entonces, bueno, me parece que ellos lo pueden organizar desde, por suerte, digo, desde ya habiendo podido hacer muchos pasos adelante respecto a la salud mental, y a partir de ahí jugar con la propia comunidad, los recursos que hay y las problemáticas en cada territorio. Pero esto, ¿no? Yo lo escuchaba a Walter que decía que por ahí no teníamos esta experiencia, y sin embargo creo que, yo no sé si Walter es de Tandil, no sé, creo que sí. De Córdoba. Creo que en todas las ciudades grandes tenemos villas miserias o barrios muy, muy, muy precarios, y creo que ahí es donde más trabajamos de salud. Era un poco eso. In realtà, traduciamo brevemente quanto ha detto Mariana, che dice: io sono argentina, mi trovo qui da un mese e mezzo e lavoro dal punto di vista delle micro aree, no? Tra l'altro domani mattina ne vado a vedere una, e devo dire che noi a Buenos Aires abbiamo comunque dei progetti che realizziamo, i progetti delle APS, no? E noi quando ci troviamo di fronte ad un nuovo progetto, prima di tutto facciamo una diagnosi del territorio, quindi analizziamo il territorio. Bisogna dire che in generale i centri di salute si trovano, come si diceva prima, anche qui nelle zone più povere, quindi nelle parti più sfavorite. Sì. E quindi noi partecipiamo anche nei diversi progetti comunitari dei diversi quartieri. Sicuramente Trieste ha una realtà diversa, no? Perché semplicemente ha dei problemi anche diversi da affrontare, quindi per questo dice che loro a Trieste possono affrontare questa realtà in modo diverso, perché la realtà stessa è diversa, le necessità sono diverse, i bisogni sono diversi, i problemi sono diversi, e hanno anche fatto numerosi passi avanti proprio per questo motivo, e possono lavorare in modo diverso, fatto riferimento a quanto diceva Walter prima, però anche noi comunque abbiamo delle zone più sfavorite, con case popolari, addirittura con cose di bambini, insomma dei quartieri veramente molto poveri dove interveniamo, sono quelle le zone dove interveniamo più di tutto. La experiencia de participación de la población en la atención primaria en América Latina y sobre todo en Argentina desde hace muchos años. Ahora no sé cómo será la situación, cómo estará la situación ahora, pero fue la
principal fuente de inspiración para nuestro proyecto de las microáreas. Y también la experiencia de Cuba. De los promotores de salud, ¿no? También eso fue una fuente de inspiración para nosotros. No es un invento absoluto, sino que, en fin, tuvimos fuentes de inspiración que nos hicieron trabajar como para adaptarnos a nuestra realidad después, ¿no? Hay una pregunta sobre los psicofármacos. Sono 3 interventi, Celeste Romero, Selina e Deborah. Vado a dare la parola a Celeste. Hola, hola a todos, buenas tardes. Primero saludar a Mariana, hermoso verla desde acá, que está disfrutando y aprendiendo de su rotación. Me quedé pensando en función de lo que ella contó y de lo que nosotros tenemos como experiencia en provincia de Buenos Aires, todo lo que nos falta de trabajo, de desarrollo, tanto de objetivos, de criterios y demás para definir que tenemos un trabajo parecido, no una microárea. Que nosotros tengamos algunas iniciativas en el territorio muy pequeñas y que podamos desarrollar con algún grupo de usuarios no significa que tengamos definido un territorio, definido habitantes, definido recursos, definido también qué necesidades tiene esa población que está, que definimos como territorio aún, y sobre todo el trabajo claramente en pos de la salud colectiva en ese lugar. Creo que nos falta muchísimo, sí, muchos tenemos algunas iniciativas, las pensamos, algunas se caen porque no tenemos sustento en aquello que pensamos como necesidad y porque no las construimos claramente con el barrio, con el territorio y demás. Pero sí me parece importante que tanto Roberto Messina y demás compañeros en Trieste hayan mencionado lo de microáreas, porque para nosotros es fundamental en la construcción de nuestro sistema de salud tan hospitalocéntrico, en donde se piensa siempre en el hospital general y en el servicio de salud de los centros comunitarios, con algunos profesionales ampliados nada más, y sobre todo haciendo hincapié en un sistema ambulatorio, en donde las prestaciones muchas veces son psicología, psiquiatría separado y alguna cosa más. Entonces me parece fundamental que nos puedan decir, o brevemente, que nos puedan contar un poquito más cómo se define un territorio en una microárea y cuál sería el rol del operador de salud mental y cómo se activan algunos procesos dentro del barrio. Pensando, no sé, en activar recursos de la comunidad que a veces los operadores de salud no miramos, o pensando en cómo funcionan como antena social tanto para recibir cosas como para devolver. Esa era como mi pregunta. Gracias. Buongiorno a tutti, volevo salutare tutti, in particolare Marianna, sono molto contenta di sentire quanto lei ha detto. Io, secondo la nostra esperienza che abbiamo a Buenos Aires, penso quanto in realtà noi abbiamo ancora da fare, quanta strada dobbiamo ancora percorrere. Sicuramente abbiamo delle iniziative all'interno del nostro territorio, però purtroppo alcune iniziative vengono meno, non possono essere messe in pratica proprio perché non abbiamo le basi, non siamo sufficientemente sostenuti a volte in modo da poter portare avanti lavori di questo tipo. Quindi la strada è veramente ancora lunga. Mi fa molto piacere, è stato molto interessante quanto è stato detto fino adesso anche dal dottor Messina. Mi fa piacere anche aver ascoltato quanto lui ha detto in merito alle microaree, anche perché per noi è molto importante, pensando anche a tutto quanto abbiamo alla nostra realtà, quello che viviamo,
dal punto di vista degli ospedali, dei centri di salute, dal punto di vista ambulatoriale, eccetera. Allora quello che io chiedo è se si può parlare maggiormente, fornire alcuni dettagli supplementari in merito al territorio, alle micro aree all'interno del territorio, qual è il ruolo dell'operatore. Ok, magari glielo diciamo, il ruolo dell'operatore di salute mentale, per esempio quali possono le risorse, possono essere le risorse della comunità, come funziona, cosa possiamo ricevere, cosa possiamo dare. È un po' una richiesta di... Bueno, en realidad hay mucha documentación, hay muchos informes también en italiano, en inglés tenemos algo también sobre las microáreas que podemos, por ejemplo, mandarles en PDF, serán en italiano, algunos en inglés, pero es documentación en material que pueden recibir. Se va a publicar un libro dentro de poco sobre las historias de las microáreas, construido no como un proyecto abstracto, sino a partir de la historia de las personas, ¿no? Giovanna interviene diciendo que yo creo, dice, que la atención que se demuestra hoy, o que las personas que conocen el trabajo de Trieste demuestran, y también es interesante como todas las personas que también no conocen Trieste le demuestran, ¿no?, tanto interés con respecto a las microáreas. Bueno, este interés que todos ustedes demuestran es muy importante. Y es muy importante también por todo lo que intentamos decir hoy, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, pero no tenemos que olvidar que el objetivo de este pequeño camino, esta pequeña formación, era dotarnos de herramientas para afrontar el objetivo que la ley 257 se plantea. Y los operadores, o sea, cómo pueden actuar también los operadores en Argentina, cómo los operadores pueden afrontar el hospital psiquiátrico y cómo se puede afrontar este paso, ¿no?, esta transición tan compleja entre el hospital y el territorio. Es importante razonar sobre cómo se puede construir o trabajar en comunidad. Pero esto no nos tiene que permitir dejar de lado las instituciones totales, las instituciones que son el manicomio, ¿no? Sí, como si el territorio estuviera un poco limitado, secuestrado, ¿no? Siempre volvemos al tema del manicomio, ¿no? Parece casi una obsesión mía. A lo mejor es verdad, quién sabe, pero con mi trabajo, en la práctica y conociendo los territorios italianos, tanto italianos como extranjeros, aprendí que esta segregación de la institución, o sea, la institución del manicomio, al final impide hacer comunidad porque selecciona a los sujetos y son los sujetos que no tienen derechos, que se excluyen de los derechos de la ciudadanía.
y las personas que son desfavorecidas pero están en el contrato social. Entonces, yo digo que siempre que si se mira, siempre se considera y nunca se pierde de vista el manicomio, siempre está bien si se quiere hacer salud dentro de una comunidad. Y a lo mejor no se podrá hacer salud hasta que exista el manicomio. Nuestro grupo, de hecho, quiere trabajar y sigue interviniendo y trabajando como para un país sin manicomios, ¿no? Hay una pregunta sobre los fármacos. Hanno ancora 3 interventi da Selina, Deborah e Cecilia e Walter. Do la parola a Selina. Bueno, perdón un segundo. Vamos a completar la respuesta con Mariana, que interviene del público. Como dijeron antes, las microáreas en Trieste no tienen un papel con respecto al programa psiquiátrico, sino que tienen más un papel para ayudar a la población en general, ¿no? Como el doctor Messina recordaba, puede ser que en Argentina que las APS sean fundamentales, ¿no? Así que si las APS pueden dar una contribución fundamental, para nosotros está muy bien. Lo agradecemos, se agradece. A lo mejor cada país tiene sus características, ¿no? Específicas también, sus peculiaridades. Estoy de acuerdo, dice el doctor Messina, pero aquí la experiencia es la siguiente. Para eliminar los manicomios es necesario tener armas muy fuertes, muy potentes, porque es una institución tan fuerte que uno no puede ir despacito, o sea, tiene que entrar dentro del manicomio para que después desaparezca, pero a partir de adentro, ¿no? No se puede trabajar desde afuera, hay que entrar y eliminarlo. Entonces, nosotros, no solo para superar el manicomio, sino para afrontar el desafío de la alternativa total al manicomio, tuvimos que construir los servicios así llamados fuertes, servicios fuertes, que fueron criticados también, porque podían volver a, podían reproducir o volver a crear las mismas instituciones, o sea, nuevas instituciones en el territorio, ¿no? Así que la contradicción está ahí. La persona que intervino, la Mariana que acaba de intervenir, es la Mariana italiana, una joven psiquiatra. Antes era la Mariana argentina, ahora tenemos una Mariana italiana. Posso dare la parola? Había preguntas, ¿no? Futuro. Sì, do la parola a Selina. Justamente en esa línea de lo que decía Roberto Messina recién, intentaré hilvanar la discusión que venimos teniendo con los compañeros del grupo de ATE, a los que nos preocupa mucho la implementación de una alternativa fuerte, consistente, para cerrar el manicomio. Diría que lo que venimos repasando es que hay en Argentina intencionalidades y un montón de experiencias territoriales muy interesantes, pero no
hay, por ejemplo, centros territoriales de salud mental, digo, como las instituciones fuertes que permiten la organización de esa sustitución. Me parecía, y acá un comentario, las microáreas, o al menos en la experiencia que he conocido y que hemos podido comentar también con varios de los compañeros, aparecen como algo de, en el orden de seguir construyendo el cierre de la lógica manicomial. Pero aquí no tenemos esos primeros pasos, esa institución que sustituya el manicomio. Para resumir, les preguntaría si se pueden imaginar el cierre de los hospitales monovalentes o manicomios sin los centros de salud mental territoriales. Por eso nosotros insistimos tanto en la implementación de instituciones nuevas o de espacios nuevos que permitan realmente sustituir y no quedar en el modelo mixto de atención. No sé si fue muy largo. No. Vamos a traducire ora. Vorrei fare un commento e seguire un po' questa linea anche delineata un po' dal dottor Mezzina, e tenterò di spiegare un po' qual è l'idea e il lavoro che fa il nostro gruppo. Dunque, c'è una cosa che ci preoccupa in modo importante, ed è la mancanza di creazione di un'alternativa forte. Quindi noi sicuramente abbiamo tentato di creare un'alternativa forte proprio per chiudere le strutture, i manicomi. Noi in Argentina effettivamente abbiamo diversi tipi di esperienze territoriali interessanti e forti. Le microaree sicuramente portano alla creazione, portano alla continuazione della creazione del processo iniziato per chiudere i manicomi, no? Però tuttavia quel che a noi manca è proprio questa fase, cioè questa prima soluzione proposta in seguito per la chiusura del manicomio. Allora, mancando questo tassello, ci è difficile ovviamente intervenire. Allora per questo noi insistiamo tanto sulla creazione di nuovi spazi, proprio per questo che ci manca. Sí, se puede hacer. En Europa se sigue haciendo porque se cierran manicomios simplemente para ahorrar, simplemente, ¿no? Sin ningún proceso de reconversión global. Y ese es el riesgo mayor, ¿no? Más grande que se corre. El problema, en mi opinión, dice el doctor Mezzina, no es tanto cerrar los manicomios, sí, seguramente es un gran esfuerzo, pero es sustituirlos con un servicio, una versión de un servicio diferente y avanzado, ¿no? Y crítico. Porque se pueden crear estructuras territoriales pequeñas, mucho más pequeñas que los manicomios. Muchas veces esto pasó en Europa. Muchos países europeos dicen que ya no tienen los manicomios, pero en realidad los tratamientos coercitivos siguen existiendo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Holanda o los países del norte de Europa, los países escandinavos, ¿no? Ya no se encuentran los manicomios, pero hay hospitales judiciales o estructuras donde efectivamente se actúa con las mismas reglas aplicadas dentro del manicomio, de las instituciones. Entonces, el problema es otra vez la alternativa fuerte, la alternativa creíble. Si tengo 2 minutos más, digo lo siguiente. En Italia, con la ley 180 y antes también, había experiencias de vanguardia
que eran Arezzo, Perugia y Trieste. Y tuvieron 3 historias totalmente diferentes. Lamentablemente, la historia de Perugia se concluyó. Perugia se encuentra en el centro de Italia, en una región que se llama Umbria. Terminó muy rápidamente. Y la experiencia de Arezzo, otra ciudad italiana, eliminó el manicomio, pero construyó unos servicios, creó unos servicios para que pudieran integrarse bien con los servicios sociales, ya bien difundidos, repartidos en el territorio y muy ligeros, livianos, así, no fuertes, no con las 24 horas, digamos. Al fin y al cabo, tuvieron muchas dificultades. Y Pieri Marchi, que es el gran líder de los últimos años de la ciudad de Arezzo, cuando vino acá, dijo, ustedes están haciendo lo mismo que hicimos nosotros, pero a nosotros nos costó muchísimo. Y hicimos un esfuerzo enorme que no produjo los mismos resultados. Entonces, un servicio fuerte e integrado es la respuesta. O sea, no hay, en mi opinión, otras respuestas en la experiencia global del mundo. O sea, no estamos hablando de Italia, estamos hablando del mundo. No pueden prescindir. No sé si entendí bien, no pueden pensar en prescindir de los servicios de salud mental territoriales para sustituir el manicomio. No, conocemos. O sea, si ustedes conocen otras modalidades, díganosla. No. O sea, lo único que vemos que funciona... Queríamos escuchar eso claramente para distinguir de que hay muchas experiencias sustitutivas, pero lábiles, artesanales, y falta esa estructura de sustitución. Nuestra ley la permitiría, pero falta implementarla. La nostra legge effettivamente permetterebbe l'esistenza di strutture molto più forse deboli, molto più artigianali, però yo, dice Giovanna, en estos días tuve la oportunidad de leer las críticas que ustedes hacen, o que los argentinos hacen al lugar, o sea, de internación en el Hospital General. En las últimas notas que llegaron también, en estos días, se habla constantemente de la resistencia de los hospitales y se habla mucho de las dificultades de acoger, de tratar a las personas que necesitan un tratamiento, pero no se acogen, no se internan en el hospital. Y esta es una reflexión que hay que hacer. Nosotros la hicimos, esta reflexión, hace mucho tiempo. Intentamos desplazar el lugar de acogida de las personas en crisis, desplazándolas, trasladándolas a los centros de salud mental. O también yendo a casa de las personas. O sea, afrontando el problema con las familias gracias al apoyo de servicio. La internación en los hospitales, también en lugares separados y no en las camas de medicina general, es un modelo que no responde perfectamente a las necesidades de las personas en crisis
Y en mi opinión, dice Giovanna, nosotros vimos que hay una gran dificultad en poner en crisis la medicina del hospital, ¿no? Y el paradigma de la salud en el hospital. Gracias a la atención de los pacientes y de las personas dentro de los hospitales. Entonces, por eso nosotros decimos que vemos que el único modelo que puede existir frente a al cierre de los manicomios son estos centros, ¿no? Centros de salud mental, con la participación de los servicios sociosanitarios, obviamente, fuertes. Gracias. Si miramos las otras experiencias que se hicieron en el mundo, por ejemplo, en los países anglosajones, sobre todo en Gran Bretaña, que tiene seguramente una realidad mucho más avanzada, que es una realidad de referencia en Europa, con respecto al desarrollo de intervenciones territoriales y domiciliarias. Equipo de crisis, equipos que se ocupan de casos difíciles, tratamiento asertivo comunitario. Y en su conjunto realizaron servicios interesantes seguramente, pero no consiguieron eliminar ese pequeño núcleo del tratamiento coercitivo, ¿no? Que se llama de forma diferente. Hospital forense, secure beds, camas de seguridad y etcétera, ¿no? Esta es una experiencia histórica y hay que decir que Italia de todas formas consiguió como país hacer a menos de los manicomios, o sea, eliminar los manicomios, pero hubo una voluntad política de cierre definitivo de los manicomios, ¿no? Desde arriba hacia abajo, en los años 90, o sea, 20 años después de la ley, pero el resultado final fue que donde en Italia no nacieron esos servicios fuertes, o sea, creyó sin límites la creación de la existencia de esa residencia. En el 2000, 17.000 camas, en 2018, 37.000 camas. Estos son los últimos datos que tenemos. Eso quiere decir que el 70-80% del gasto para la salud mental en Italia se dedica a estas estructuras residenciales, ¿no? Y ya no hay más recursos, o sea, para hacer otra cosa. Entonces, esta es la consecuencia de la aplicación de la ley de reforma, que es equivocada por la falta de un modelo eficaz de servicio. Es una crítica en algunas zonas, donde el 80% son las estructuras residenciales que son obligatorias para la fuerza. Gracias. Entonces, tenemos un cuarto de hora. Hay dos opciones. O vamos a abrir un debate o el doctor Messina podría terminar respondiendo junto con los presentes que están aquí en Trieste, podría responder a las preguntas que quedan, que son dos que ustedes enviaron. Una sobre los psicofármacos y la otra sobre la casa. Ricordo che ci sono ancora due interventi. La recuperazione. Scusa Arturo? Dicevo, ci sono ancora anche due interventi da parte di Deborah e Cecilia e Walter. Bueno. Ditemi voi cosa volete fare.
Sentiamo gli interventi, Arturo. Do la parola a Deborah. Però il dottor Mezzina poi voleva rispondere alla domanda sugli psicofarmaci, che era interessante. Bien. Sentiamo prima le due vostre domande. Vamos a escuchar las preguntas argentinas. Deborah? Primero. Buenas tardes. Yo reflexionaba un poco de todo lo que escuché, ¿no? Que nuestra historia nos atraviesa, nuestra salud pública es fragmentada y no es federal. O sea, y pensaba que uno de nuestros mayores problemas, esto de que preguntaba Celina, para cerrar definitivamente los manicomios, lugar de exclusión, pensaba que nunca, ¿cómo hacemos para implementar las políticas públicas? Porque nosotros tenemos una ley hermosa, defendimos una reglamentación a capa y espada, venimos trabajando de manera ardua en cada provincia, con todas nuestras dificultades, y no logramos que las políticas públicas que están escritas se traduzcan en hechos. Pensaba en las experiencias territoriales, hay en todos lados experiencias, unas más fuertes, otras más débiles, pero esta falta de coordinación o de continuación en trabajo en equipo con APS y cómo las condiciones precarias de trabajo nuestras hace que no tengamos una precaria asistencia hacia las personas que padecen trastorno con salud mental. Entonces yo pensaba más, mi pregunta sería, ¿cómo hacer, cómo incidir para que estas políticas públicas se cumplan? Esto es lo que yo pensaba y reflexionaba mientras escuchaba tanto la intervención de Celeste como Celina y de los otros compañeros. Bueno, no sé si usted quiere traducir para no hacerlo tan largo. Sí, voy a traducir. Grazie. Tutti stavo pensando quanto ho sentito fino adesso, noi abbiamo una salute pubblica molto frammentata, no? Stavo pensando a un grande problema fondamentale relativo sempre alla figura dei manicomi che si riferisce alle politiche pubbliche. Noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando veramente moltissimo in tutte le province, ma con enormi difficoltà e non siamo riusciti a fare in modo che le politiche pubbliche siano reali, siano in realtà. Abbiamo molte esperienze territoriali, però questo coordinamento con le politiche pubbliche è assolutamente assente, quindi questo fa sì che non si possa un'assistenza adeguata. Allora la mia domanda è come si può fare affinché queste politiche Bueno, en Italia también quisiéramos saber, dice Roberto. Bueno, tampoco Italia es un muy buen ejemplo. O sea, tuvimos muchos altibajos y pero tenemos muchas contradicciones, ¿no? También. O sea, tampoco tuvimos una planificación de la reforma. Así que somos muy solidarios y los entendemos perfectamente porque tampoco tenemos una solución definitiva. Pero, dice Giovanna, hubo políticos con mucho coraje, muy valientes, que se refirieron a psiquiatras innovadores que en los años 60 y 70 en Italia pusieron en marcha políticas públicas, aunque locales, muy importantes, que luego se pudieron aplicar y generalizar un poco. O sea, no se trata de la política del gobierno, sino de la política de algunos presidentes de las provincias, de las instituciones locales,
o de los concejales de las políticas sociales que estaban relacionados con el funcionamiento de los manicomios, así fue. Entonces tampoco teníamos un eje compacto, una columna compacta, sino que hubo experiencias que fueron ejemplos capaces que pudieron crear unas sinergias con los movimientos sociales y políticos que se pudieron generalizar y aplicar de forma general. Eso es lo que podemos decir. Estoy de acuerdo, dice el doctor Mezzina, y esta es una clave un poco de Italia. Como ustedes saben, es un mini continente, un microcontinente muy diferente, con un sistema basado en las regiones, con unas regiones muy autónomas, que tienen una gran autonomía. Entonces, Italia encontró unos caminos, unas soluciones locales en los últimos años para intentar realizar poco a poco y aplicar la reforma. Entonces yo creo, no sé si conozco muy bien Argentina, pero a veces la variedad local puede ayudar y puede superar las grandes resistencias de los órganos corporativos, de los médicos, de los políticos, en fin, a nivel nacional. A veces la realidad, o sea, la situación local puede ayudar. Esta reflexión, dice Giovanna, nos lleva a decir que hay que esperar que a veces las soluciones, hay que delegar las soluciones de los problemas a otros, afuera, pero tenemos que buscar en los lugares donde nosotros trabajamos, en los lugares pequeños, tenemos que buscar alianzas para que puedan conllevar o crear transformaciones. Mi amigo, dice el doctor Mezzina, Carlo, que quedó en mi región, mientras que hace 40 años yo vine a Trieste, luchó para abrir la primera casa familia. Y para ello, como no tenía recursos, movilizó todo el país, todo el pueblo, la pequeña ciudad. Entonces a veces la situación local ayuda mucho también en los lugares los lugares más débiles, ¿no? Entonces la reforma italiana se compone de muchas acciones como esta. No estuvo solo Trieste con su situación más fuerte, sino muchas situaciones locales más pequeñas que crearon alianzas, que encontraron las justas alianzas. Y Roberto dice, a veces hay estímulos entre nosotros que nos llevan a hacer cosas diferentes y nos enseñan que con pequeños o pocos recursos se pueden hacer cosas muy lindas, muy útiles, muy bonitas. Segunda pregunta, Argentina. Un'altra, no Arturo? Grazie. Sì, c'erano Cecilia e Walter. Adesso gli do la parola. Un poco fueron respondidas en referencia a lo que era el trabajo de microáreas y de la integración, fueron respondidas en los comentarios anteriores, así que podríamos dar lugar a otro para que preguntara o de las preguntas que se enviaron por escrito. Muchas gracias. Che dice in realtà nei commenti che sono stati fatti in precedenza alcune domande, insomma dubbi che avevo sono già state, possiamo lasciare lo spazio ad altre domande o forse lo spazio alle domande che erano state inviate, le domande scritte. Bueno, vamos a contestar a la pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuál es ¿qué podrían comentar respecto al uso de los psicofármacos y si están trabajando con modalidades de gestión de la psicosis sin fármacos? Este es un punto que llegó de Argentina.
Y después se relaciona con esto la pregunta sobre la casa de recuperación. Muy rápidamente, les puedo decir que la cuestión de los fármacos, de los remedios, es un tema abierto. Aunque se hicieron muchos esfuerzos para mejorar la manera de usar los fármacos, los remedios, propuestos y hablados con los usuarios también. Se trata de una herramienta que necesita más reflexión. Es un ejemplo. Últimamente tuvimos la experiencia de un pequeño equipo de crisis que ofreció un tratamiento domiciliario intensivo. O sea, pasar más tiempo en casa con las personas. Iban 2 o 3 veces al día a casa de las personas con una serie de acciones prácticas. Y los primeros casos que afrontaron eran 3 jóvenes que habían rechazado los remedios, la terapia farmacológica en los centros de salud mental, y gracias a la relación que se construyó, al final la propuesta de la terapia farmacológica llegó después de 3 semanas. Lo que pasó mientras tanto fue construir, establecer una relación sin fármaco, que evidentemente afrontaba una serie de aspectos totalmente diferentes, ¿no? Asistencia, relaciones sociales con las personas, etc. Entonces, yo creo que eso, solo la práctica puede ser un desafío acrítico, o sea, para el uso acrítico de los fármacos. Porque el problema no es simplemente si los fármacos se tienen que usar. En mi opinión, muy a menudo o muchas veces hay que usarlos, sí. Pero el problema es cuál es el uso que hacemos de los fármacos y cuál es el papel de los fármacos dentro del proyecto global, digamos, dirigido a la persona. Y en este sentido, hay una experiencia así llamada de diálogo abierto, que es un enfoque finlandés muy conocido, está de moda. Y el objetivo es establecer un diálogo continuo y no un monólogo de la psiquiatría, sino un diálogo, ¿no? Diálogo con las personas, con las familias, en el contexto. Y esto ayudó a tener una actitud más crítica. La experiencia finlandesa tiene un uso muy limitado de los psicofármacos. Entonces, es posible, en mi opinión. Pero, en fin, estamos trabajando, estamos en eso, digamos, ¿no? Puedo agregar que en la práctica de los servicios de salud mental, el fármaco, como muchas otras cosas, depende de la contratación que se hace en el proyecto de tratamiento, de cuidado. Tiene que formar parte de una relación que construimos con las personas y pensamos que el fármaco puede ser una herramienta de emancipación y no de control. Evidentemente no siempre es fácil plantear la situación de esta forma, ¿no? Y como dijimos antes, o como dijo antes el doctor Mezzina, el tiempo necesario puede ser muy largo como para poder actuarlo, ¿no? Es un gran desafío que nos planteamos todos los días en nuestro territorio.
sin la contención mecánica, sin las puertas cerradas, dejando de aislar a las personas, a lo mejor el uso del fármaco se opone un poco, se contradice un poco con el uso del servicio, ¿no? Con el servicio mismo. Porque después está el nivel de los principios, decimos estas cosas, pero después está la práctica y evidentemente dar un fármaco ayuda a relajarse, en fin, y deja a todos más tranquilos, ¿no? Es una seguridad, digamos, y muy a menudo la reunión de equipo es un lugar realmente donde se ven estas contradicciones y donde se ven las exigencias de algunos operadores que se quieren tranquilizar. Pero tenemos que acordarnos siempre del hecho de que si se da el fármaco, se pierde la posibilidad de relacionarse, o sea, se pierde más fármaco, menos relación. Muy rápidamente sobre esta casa de la recuperación, que está en línea con lo que estamos diciendo, ¿no? A un cierto punto se decidió hacer una experiencia, o sea, dar la posibilidad a un pequeño grupo de personas jóvenes con problemas importantes, con psicosis importantes, por un periodo de 6 meses, con la participación activa de estas personas, de sus familias, y se decidió pasar un tiempo en una casa donde ellos no son objeto de tratamiento, sino sujeto de tratamiento. Esto quiere decir que todo lo que se produce en la casa se produce sobre la base de una participación activa y no se puede decidir nada sin la voluntad de las personas, incluida la terapia farmacológica. Pero el programa individual y todo lo que se refiere a esta casa, la vida en común, ¿no? Entonces, no hay un lugar de los operadores dividido de las habitaciones de las personas. Esta experiencia de gran transparencia se inspiró en el diálogo abierto y de otros enfoques, como los auditores de voces, para poder crear una experiencia colectiva para la nueva creación de proyectos individuales, ¿no? Sobre la base de las voluntades y de las expectativas que nacían de las personas. Y con la participación de las familias en una comunidad ampliada que se creaba, que incluía a los operadores de la casa y de los servicios en un diálogo transparente a 360 grados. Y esta es una herramienta muy potente de revisión crítica de las prácticas, que no tenían ningún equilibrio, ¿no?, en términos de poder. Y esto fue, en mi opinión, eso demostró que se puede crear una cultura diferente. Entonces estamos diciendo, hagamos unos servicios porque son como si fuesen los muros de lo que queremos hacer, pero los valores y las éticas, las personas en el centro, son los que hacen la diferencia, en mi opinión. Muchas gracias.
nos vamos a dejar la próxima clase. La vamos a tener el miércoles que viene, que es el miércoles 30. Vamos a hablar con Michela Bogli del tema de la introducción al mundo del trabajo y de las cooperativas sociales. Esperamos poder tener otros presidentes de cooperativas aquí con nosotros, porque nos parece que la contribución de varios pueda ser muy útil. Es muy útil para nosotros, dice el doctor Messina también. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Chao a todos. Chao.